Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Carlos. Vamos a continuar con este curso de Microsoft Word en su versión 2013. En este capítulo vamos a ver un poquito con respecto a correspondencia. Es el menú que vamos a encontrar justamente después de referencias. Correspondencia, pues bueno, nos sirve para cuando queremos, por ejemplo, hacer cartas o documentos masivos. Es decir, que partiendo justamente de una base de datos, nosotros, por ejemplo, podemos obtener información como puede ser direcciones, nombres, entre otras cosas, y esas las incrustemos, digamos, o las combinemos con un documento para que después este documento pues pueda ser enviado a diferentes destinatarios o por algo por el estilo, ¿ok? Y vamos a ver cómo hacer esto, digamos, de manera un tanto general para poder explicar cómo es que funciona. Para esto lo primero que tenemos que hacer es activar, recordemos la herramienta de párrafo, que lo tenemos aquí, y vamos a activar también el párrafo, bueno, lo tenemos aquí en párrafo de inicio, y también los límites de texto que ya los tengo aquí yo activos. Vámonos a archivos, opciones, recordemos en avanzadas, justamente en mostrar contenido del documento, aquí tenemos mostrar límites de texto, vamos a tenerlo activo, que vamos a darle a saltar. Y bueno, aquí ya tengo, por ejemplo, yo ya tengo prearmado un pequeño documento. Recordemos que aquí vimos justamente cómo poner, por ejemplo, una caja de texto, partiendo justamente de insertar tablas. Aquí ya la tengo, esto ya lo vimos en los capítulos pasados. También tengo un pequeño formato, por ejemplo, de una petición, de una presentación, más bien de una carta de presentación, ok, en la cual aquí le vamos a agregar, por ejemplo, el nombre del destinatario, de una presentación, por ejemplo, señor o estimado señor, bla, bla, bla. O el nombre, evidentemente, dirección, teléfono, entre otros aspectos, ok. Pero que esta carta, por ejemplo, al momento de crear, se va a crear, digamos, en diferentes, se van a crear diferentes documentos con esta misma carta, ok. O diferentes documentos, y que se van a obtener esos datos de una base de datos, ok, o una hoja de Excel puede ser. Bueno, bien, ya que tenemos aquí, pues bueno, lo que vamos a irnos es a la herramienta de correspondencia, ok. Aquí en el menú de correspondencia vamos a encontrar en la parte donde dice iniciar combinación de correspondencia, vamos a ir donde dice iniciar combinación de correspondencia, es decir, en este icono vamos a darle clic aquí y nos da diferentes opciones. Una es crear, vamos a iniciar una combinación con cartas, mensajes de correo electrónico, sobres, etiquetas, directorios o documentos normales. Esto es básicamente para que tengan unas ideas de más o menos qué tantas posibilidades pueden ustedes tener. Evidentemente pueden tener tantas posibilidades como ideas tengan. Evidentemente entre las más comunes va a ser, por ejemplo, cartas masivas o correos masivos, ¿ok? Vamos a utilizar de momento la de cartas, ¿ok? Vamos a darle a aceptar aquí, ¿sí? Ahora bien, ya después que eso vemos que no nos pasa absolutamente nada. En realidad es porque ahora tenemos que seleccionar con quién nos vamos a combinar. Es decir, esto recordemos que son combinar dos documentos. Primero es la carta y después de dónde voy a tener la información, que esa es la combinación. Es decir, vamos a seleccionar los destinatarios, ¿ok? Vamos a darle clic aquí, ¿ok? Vamos a ver que podemos escribir una nueva lista, podemos usar una lista existente o elegir contactos de Outlook. Evidentemente, pues bueno, escribir una lista nueva, esta la podemos hacer directamente desde Excel o desde Word, en cualquiera de los dos casos, por medio de tablas, ¿sí? Usar una lista existente, bueno, esta es la que vamos a utilizar en este momento. Yo ya creé una lista previa, ¿ok? En Excel. O elegir directamente desde Outlook. Nosotros podemos descargar los contactos o utilizarlos directamente desde Outlook, y de esa manera, pues bueno, hacer elegir estos contactos, digamos, como destinatarios, es decir, por ejemplo, con correo electrónico o cosas por el estilo. Vamos a utilizar la de en medio, que sería una lista existente. Vamos a darle clic aquí. Nos pide que, pues bueno, tenemos que buscar el archivo desde donde vamos a obtener esa información. Y bueno, aquí como vemos tenemos, por ejemplo, nos manda directamente mis archivos de origen de datos, donde nosotros vamos a poder obtener esos datos, es decir, bases de datos de SQL, entre otros. Pero también vamos a ver, tenemos aquí un pequeño explorador a la izquierda, que es básicamente nuestro explorador, donde nosotros podemos buscar el origen de los datos. Yo, por ejemplo, tengo una carpeta en el escritorio en ejercicios. Vamos a buscarlo, aquí está, ejemplos, perdón. Y aquí yo tengo directorio XLSX, es decir, es una extensión normal de Excel 2013, o a partir del 2010 ya es con terminación en X. Le damos aquí, evidentemente tenemos un montón de opciones en las cuales podemos importar los datos de diferentes archivos, conexiones, bases de datos ODC, de Access, en fin, de un montón que después vamos a ver a detalle. De momento vamos a utilizar esta, que es de Excel, que es la más sencilla. Vamos a darle a abrir. Y aquí nos dice que tenemos una sola hoja. Yo creé una sola hoja, no creé más. Puedo haber obtenido otras hojas. Vamos a utilizar esta hoja, ¿ok? Para esto yo tengo abierto aquí la hoja de Excel para que se vea, digamos,
Aquí yo tengo mi base de datos. Evidentemente yo no la puedo abrir. Ahorita yo la tengo abierta porque la tengo en modo solo de lectura. Es decir, no puedo editarle nada. Eso es bien importante. Por ejemplo, si ustedes tienen abierto esto y después quieren importarlo, no les va a permitir. Tienen que cerrar la hoja de Excel, que de esta manera pueda importar los datos. Yo ahorita la abrí. Solamente, digamos, vamos a cerrarla para que se vea. Aquí yo tengo mi explorador. Yo le doy doble clic y me dice que está bloqueado, que solamente lo puedo hacer en modo lectura. Ok, vamos a darle solo lectura y de esta manera yo lo puedo ver. Es solamente para mostrarles que aquí tengo yo mi hoja de Excel. Vamos a cerrarlo, vamos a cerrar este y vamos a darle aceptar. Aquí tenemos la hoja, vamos a darle aceptar. Ok, y de ahí es donde vamos a nosotros tomar los datos para importar aquí. Ok, o para combinar. Ahora bien, a partir de este momento están combinadas. Tal vez no se vea, pero ya están combinadas. Aquí tenemos en estos campos justamente los datos que tendríamos, que se mandarían nuevamente de la hoja de Excel. Y aquí tenemos nuestra carta, ¿ok? Si nosotros, por ejemplo, no queremos mandarlo a todos aquellos, esa lista que tenemos nuevamente, lo voy a abrir aquí, a esta lista. Dale aquí. Que tengo yo aquí. Yo tengo un método, digamos, para abrirlo. Recordemos que estoy en hoja 1, por eso es que no me mandaba. Si yo tenía varias listas, aquí en la base anterior me iba a dar esas opciones. Voy a cerrarlo. Y yo, ¿dónde puedo yo editar a quienes mandarle y a quienes no? Yo voy aquí a editar lista de destinatarios, le doy clic. Y aquí me aparece la misma información que yo tenía en mi hoja de Excel. Nuevamente lo voy a abrir para que se vea. Okay. Solo lectura. Aquí están, Manuel Montero, Rosario Mejía, en fin. Vamos a cerrar esto. Y aquí los tengo, Manuel Montero, Rosario Mejía. Y yo aquí yo puedo decir a quién puedo mandárselo. Okay, a quién no. Puedo activar todos. Puedo desactivar, o sea que sean todos o ninguno. Ok. O puntualmente a quién se lo quiero mandar. Ok. Ahora, algo interesante es de que yo voy a expandir un poquito este cuadro para que se vea. Yo aquí tengo todos los datos que yo tengo de mi archivo de Excel. Ok. Que tengo aquí. Como vemos tenemos presentación, nombre, empresa, dirección, código postal, ciudad y país. ¿Okay? Aquí me aparecen los mismos. Origen de datos. Directorio, nombre, empresa, ciudad, presentación, directorio, código postal y país. Lo interesante de esto es de que automáticamente el primer renglón, la primera lista o el primer renglón que yo tenga, me lo va a tomar como encabezado. ¿Okay? Por lo tanto aquí y me lo va a tomar justamente de esta manera. Yo aquí puedo, así como una base de datos normales, puedo ordenarlos. En fin, puedo filtrarlos, puedo hacer muchas cosas con ellos, ¿ok? Y por ejemplo, de esta manera, pues bueno, nosotros podemos filtrarlos. Por ejemplo, yo puedo filtrarlos por país. Puedo decir que solamente los que están en México, los que están, vamos a todos. Vamos a poner lo que estén solamente en Estados Unidos, ¿ok? Yo puedo filtrarlos, por ejemplo, aquí en presentación yo tengo, por ejemplo, el género, señor o señora. Vamos a poner, por ejemplo, que solamente sean las señoras. Aquí tengo 3. Puedo poner todos. O los señores, ¿ok? También son 3, en realidad son 3 y 3, 6. Así fue como lo planteé el ejercicio. Ok. Ahora bien, vamos a darle a aceptar, ya que conocemos aquí un poco cómo están ordenados, ya que conocemos también los encabezados de cada una de las columnas. Vamos a dar a aceptar. Vamos a insertar datos. Vamos que aquí tenemos que podemos insertar directamente bloque de direcciones. Vamos a darle clic aquí. Y aquí me aparece, por ejemplo, de Javier Rodríguez, me aparece este orden. Yo en lo personal, digamos que de momento no lo voy a utilizar así, porque como vemos aquí tiene el nombre, luego tiene la empresa y después tiene la ciudad. Pero yo quiero meterle otros datos, quiero ponerlo con otra distribución, entonces tal vez no sea la correcta. Vamos a darle cancelar y vamos a hacerlo insertar campo de combinado, ¿ok? Aquí lo tenemos, le damos clic, ¿ok? Vemos que nos aparece este menú flotante y en él vamos a poner, por ejemplo, la presentación que esté en primer lugar, ¿ok? Vamos a darle insertar. Después de ponerle, por ejemplo, el nombre, ¿ok? Vamos a darle insertar. Como vemos aquí yo no puedo ponerle, por ejemplo, espacio y nada de eso, porque ahorita lo que tengo que asegurarme es de poner todos los datos. Después, por ejemplo, empresa, insertar, posiblemente después la dirección, código postal, por último ciudad y por último país. ¿Ok? Aquí, bueno, se expandió, no importa, ahorita vamos a ajustarle esto, vamos a darle cerrar y aquí ya tenemos. Ya cuando le cierro, yo ya puedo darle, por ejemplo, aquí, vamos a darle un espacio, vamos a darle un enter para que se genere un párrafo. Luego nuevamente aquí en este nombre, vamos a dar otro enter para que quede después abajo. Ok. Vamos a darle control Z para hacer esto. Aquí, presentación, aquí vamos a darle un espacio.
Aquí en el nombre vamos a poner enter para que quede presentación, luego el nombre, luego la empresa, dirección tal, código postal, vamos a dejarle aquí que estén juntos, aquí la ciudad, y estos dos que estén juntos. Aquí vamos a poner un espacio, pues recordemos que con el espaciador aquí también se ve el punto, por eso es que es importante tener el párrafo, vamos aquí a inicio, activado, justamente para poder identificar eso, ¿ok? Nuevamente herramientas de tabla, por correspondencia, perdón, y vamos a ver cómo está quedando esto. Ahora bien, vamos a darle aquí, por ejemplo, a borrar estos campos. Recordemos que lo podemos hacer así. Yo me paso al final de esto. Pongo aquí. Y por ejemplo, aquí tengo otro método, digamos, para insertar estos campos. Si me voy aquí, en vez de poner el icono que está en la parte de arriba, me pongo en la parte de abajo donde está la flechita, le doy clic. Y aquí me aparecen todos los, digamos, las cabeceras de las columnas de la base de datos que yo tengo. Por ejemplo, yo quiero poner ciudad. Pongo espacio, me voy nuevamente aquí y le pongo el país. De esta manera puede ser un tanto más cómodo, digamos, hacerlo, en vez de ponerlo directamente aquí, ¿ok? Ahora bien, aquí yo tengo una combinación, digamos, de campos, de base de datos donde se va a obtener, pero yo le puedo dar un formateo. Por ejemplo, si me voy nuevamente aquí, selecciono todos, me voy a inicio, yo le puedo asignar un color, una tipografía. Por ejemplo, yo voy a poner lo que esté en Times, ¿ok? Y lo voy a poner que, por ejemplo, que tenga un interlineado de 1.5 o de 2, posiblemente de 2. No lo sé, vamos a dejarlo en 1.5, ok, en 12 y nada más. Vamos a dejarlo así, no sé, tal vez ponerle un color diferente para que se vea. Ok, aquí uno está viendo que está tomando justamente la presentación, todo eso con este campo. Yo le podría dar, por ejemplo, incluso negritas y cursivas o algo por el estilo, ok. Vamos a dar un interlineado de 2, a ver si sale. Vamos a ver si sale, porque como recordemos que aquí tenemos el limitado justamente el espacio donde va a estar todo, entonces puede ser que no quepa, ok. Entonces vamos a ver cómo podría quedar esto. Ahora bien, vámonos a regresar nuevamente aquí a correspondencia, vamos a darle clic aquí. Y bueno, ya vimos entonces iniciar combinación de correspondencia, ya vimos cómo inscribir e insertar campos, vimos algunas herramientas de aquí que podemos ir viendo después a detalle. Y ahora vamos a ver la siguiente, que es vista previa de resultados. La siguiente es esta, vamos a darle clic aquí. Y por ejemplo aquí yo veo, cuando le doy clic, justamente ya no la cabecera justamente de la base de datos, que la tengo yo aquí. Es decir, esto, sino ya me empieza a dar los datos, ¿ok? Y no solamente los datos, sino que yo aquí puedo pasear, por ejemplo, de los diferentes datos que yo tengo, de los diferentes, aquí en mi lista, en mi base de datos, yo puedo ir paseando, por ejemplo, ir viendo del final hacia atrás, el primero, o cada uno de ellos cómo van a ir quedando, ¿ok? Y va a ir viendo que si el formateo, por ejemplo, es el adecuado para que me aparezcan todos. Por ejemplo, aquí yo veo que no me rebasa, ¿ok? Recordemos que yo lo vimos en unos capítulos pasados, justamente cómo delimitar el espacio que va a tener estos campos, ¿ok? O ¿cómo se llama? Esta tabla, ¿ok? Recordemos que está dentro de una tabla. Si ahorita veo la línea alrededor de la tabla es porque le puse en básicamente ver límites de texto y todo esto, pero en realidad no tiene, esta tabla no tiene, cuando cae al final no se va a ver este cuadro, ¿ok? Yo voy a poder viendo cada uno de ellos, ¿ok? ¿Sí? Si yo me voy a inicio, yo desactivo ver esto, aquí ya se vamos a ver correspondencia, aquí yo voy a poder ver, por ejemplo, cómo va quedando más, ¿ok? ¿Sí? Ahora bien, vamos a ver que, por ejemplo, no solamente yo puedo pasear hacia adelante y hacia atrás, por ejemplo, en vistas previas, también puedo buscar directamente un destinatario si conozco, por ejemplo, el campo del nombre o algo por el estilo, ¿ok? Para cancelar, ¿ok? Vamos a activar nuevamente el párrafo, porque es importante conocerlo, tenerlo presente para poder determinar varias cosas, ¿ok? Por último, ya después que tenemos esto, aquí también tenemos la herramienta de comprobación de errores, que vamos a ver a detalle después. Vamos a ir a finalizar, es decir, finalizar justamente ya esto. Y esto pues vamos a darle clic aquí, ok, vamos a ver que tenemos por ejemplo diferentes opciones. Vamos a editar documento individual, podemos nosotros crear un documento individual de cada uno de ellos, es decir, una hoja de cada uno de los diferentes. Imprimir el documento, podemos imprimir en PDF, en algún formato que nosotros queramos, ok, o enviar un correo, digamos, electrónico. Esto puede ser de manera masiva, evidentemente tenemos que vincularlo con nuestro correo electrónico, puede ser de Outlook, en fin, cualquiera de ellos, o de Google, ok. De momento lo que vamos a hacer va a ser vamos nuevamente, vamos a darle clic. Vamos a darle clic aquí. Lo que nosotros vamos a hacer va a ser editar documento individualmente, es decir, para que no se imprima de ningún lado. Lo que vamos a hacer con eso va a ser que nos va a aparecer una serie de documentos en los cuales vamos a poder editar individualmente. Vamos a darle clic aquí. Ok, nosotros vamos a poder combinar
porque recordemos aquí lo que nosotros estamos creando es una combinación de dos documentos, básicamente de nuestra base de datos, donde obtiene esta información, y del documento en Word que nosotros hemos creado, ¿ok? Podemos hacerlo que se combinen todos, el registro actual, o solamente, por ejemplo, desde un campo hasta otro, es decir, por ejemplo, de aquí, de esta lista, por ejemplo, nada más los primeros tres, en fin. Vamos a poner todos y vamos a darle a aceptar. Y vemos aquí que nos abre un nuevo documento, ¿ok? Donde ya tienes, por ejemplo, nos aparece esto de carta 1. Vamos a ver qué es lo que hace. Si nos damos control, si nos alejamos, vemos que en realidad nos creó todas estas cartas. De todos estos documentos, de todas estas personas que tenemos aquí, ¿ok? Nos creó una carta para cada uno de ellos, ¿ok? Vamos a acercarnos. Ajá. Y pues bueno, ya digamos, con esto nosotros podemos simplemente darle guardar. Recordemos que este es un documento provisorio. Si yo no le doy guardar, simplemente se va a eliminar. Le voy a dar guardar. Voy a dar guardar como. Vamos a guardarlo en escritorio, en ejemplos. Vamos a ponerlo como carta presentación. Vamos a ponerlo como carta presentación 1. Así, o carta presentación, creo que no tengo ninguno, entonces puede ser. Ok, vamos a dar guardar. Y evidentemente aquí yo tengo un documento de 7 páginas en la cual se repiten todos, ¿no? Recordemos, aquí están. Yo lo puedo simplemente, bueno, dejar acercar. Ok. Simplemente cerrar. Y me regresa, y aquí tengo nuevamente el documento con el que yo combine, digamos, la carta original con la base de datos vinculada. Ok. Y bueno, esta también podríamos, por ejemplo, entonces guardarla. Simplemente recordemos guardarle como. Ok, aquí va a poner la presentación 1. Ok, está bien porque tenemos el otro. O vamos a ponerle como vamos a ponerle editada o combinada. Ajá. Vamos a darle guardar. Pues simplemente ya lo guardamos. Yo lo podría simplemente cerrar. Cierro. Guardar. Pero en realidad todavía no queda el documento. Vamos a abrirlo nuevamente. Vamos a darle Word. Ok. Vamos a abrir nuevamente el que me había dicho, abrir. Tenemos esta carta de presentación combinada y nos abre este mensaje. ¿Qué es lo que me está diciendo? Recordemos que estamos combinando dos documentos, es decir, nuestro documento de Excel, es decir, donde tenemos la base de datos, y nuestra carta. Por lo tanto, si yo hago una modificación cuando cierro el documento aquí, cuando yo abro esa carta me va a pedir que si yo realmente quiero actualizar el documento. Dice, los datos de la base de datos se colocarán en el documento, desea continuar. Es decir, con esto se actualiza la base de datos, le doy que sí. Y aquí todos estos documentos, toda esta información, si yo la edité aquí, se va a actualizar en nuestra carta. ¿Ok? Pues bueno, de momento sería todo con respecto a esta herramienta de combinación. Es una herramienta bastante amplia, por lo tanto vamos a seguir trabajando con ella. Y podemos utilizarla para diferentes fines. De momento sería todo. Los invito a que se suscriban, que le den like y que lo compartan, pues bueno, para seguir subiendo más cursos, más capítulos. También los invito a que lo practiquen y que me comenten sus experiencias, sus comentarios, digamos. También les dejamos aquí unos vínculos de otros canales que hemos estado creando para hacer los canales hemos creado diferentes cursos de diferente índole, de diseño, de diferente tipo. Los invito a que den una vuelta, que los puedan posiblemente interesar. Todo y hasta